Este año, bueno, quienes han seguido la columna en Frecuencia del R cuando estaba el año pasado, hemos siempre tratado de problematizar un poco sobre lo que venía sucediendo en el ambiente, en el mundo de la política, relacionado un poco a nuestra agenda. Y este año me propuse también abordar ciertos temas, darle un criterio de actualidad, pero abordar también desde una generalidad algunos puntos que me parece que son importantes también para entender en qué punto estamos o en torno a qué se está destruyendo con el desarrollo de la matriz productiva, el desarrollo de la matriz industrial y todo lo que conlleva además las políticas que toma este gobierno. Y he decidido arrancar tranqui para hacer un repaso, una breve introducción. Tendríamos que hacer un programa de 12 horas básicamente para hablar íntegramente de lo que corresponde a Vaca Muerta, pero he decidido arrancar esta columna para darle un puntapié, para conocer un poco más sobre la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional en el planeta Tierra. ¿Vos sabés qué es no convencional y convencional? Sé que es no convencional y sé que es convencional. Viste que acá nos gusta también como derribar ciertas cosas, como lo hicimos con la mal llamada hidrovía, que empezamos a llamar Vía Troncal del Paraná. Re largo encima. Pero bueno, está bien. Pero bueno, es lo que corresponde en términos técnicos. Sí, tal cual. Hay que tener en cuenta que, y ahí está el primer error cuando uno habla de Vaca Muerta no es un yacimiento. Vaca Muerta es una formación geológica íntegramente. Son 33.000 kilómetros cuadrados, abarca la provincia de Neuquén, La Pampa y Mendoza. Y es una formación geológica, una formación rocosa, no es un yacimiento. Claro. O sea, tiene... entonces, volvé a explicar... No explicaste que era convencional. No, pues ahora me voy a meter justamente con eso, pero me parece un buen pie para derribar este mito de que Vaca Muerta es un yacimiento. Claro, no es. Un yacimiento sería un pozo petrolero. Exacto. Y esto es una formación rocosa, no es solo un pozo, sino que es... Puede haber 1.000.000 de pozos. Claro. Es verdad. Ahí está el acierto. En esos 33.000 kilómetros cuadrados se abren campos de extracción donde están los yacimientos o las bocas, como les dice en la jerga petrolera. Y allí es donde se hace el fracking. Y acá va a la respuesta a tu pregunta. ¿Qué es convencional y qué es no convencional? Me re divierte esto, de verdad. Hoy en Está extasiada. Así, acomodate hoy en día hay una respuesta a esto. No quiero pecar tampoco. Si hay algún geólogo viendo esto, va a venir aquí en América acá y me va a cagar a trompada cuando salga. Bueno, a ver, sepan que somos periodistas. Periodistas, pero con algún tinte de conocimiento, en este caso, de geología. Hay una cuestión que tiene que ver con lo no convencional, que es que el yacimiento geológico que compone Vaca Muerta está compuesto por una formación sedimentaria que se llama roca de esquisto, o lo que se conoce en el ámbito del petróleo, la industria petrolera, como el shale. Esto es una piedra que es muy difícil de romper, que tiene mucha dureza, pero que además, a diferencia de los yacimientos convencionales, el gas y el petróleo están contenidos dentro de esa roca. Entonces... ¿Qué es la que se llama roca madre o no? En realidad hay diferentes capas dentro. ¿Y esta cuál es? Y esta sería una capa que se ubica, no me acuerdo el nombre técnico, pero se ubica a más de 3.000 metros por debajo de la tierra. Ah, ok, ya sé cuál es entonces. Por lo general, cuando se quiere extraer, ustedes saben, y acá me voy a poner a la cámara a hacer morisquetas, en una producción, una extracción convencional, vos tenés el pozo abajo, la reserva abajo, el pozo arriba o acá al costado. Lo que se hace, se mete un tubo, se perfora y se saca directamente el petróleo o el gas, en este caso, de lo que se esté laburando. Lo que contiene, o la particularidad que tiene Vaca Muerta y que tiene el shale, es que estas capas de roca están como una especie, como si fuesen unas pinceladas. Si uno ve en la formación rocosa un plano de la formación geológica, ve que son como pinceladas. Entonces lo que hay que hacer es, se introduce un caño y ese caño después dobla, entonces tiene una demanda más o menos de entre 3.500
4.000 kilómetros, 4.000 metros, perdón, de ancho o de largo, y que puede justamente significar, bueno, mucho gasto de inversión. Por eso la minería, la extracción de petróleo no convencional es muy costosa. Y allí eso tiene que ver un poco con el desarrollo de lo que se está dando en Vaca Muerta. Todo esto... Hay una barbaridad de empresas. Hay una barbaridad de empresas, yo ya se las voy a detallar ahora en un momento nada más, pero todo esto se lo debemos a un norteamericano, el señor Charles Edwin Weaver. Malísimo. Que en 1931 publicó el famoso informe Weaver, donde se da a conocer Vaca Muerta o el yacimiento geológico que compone Vaca Muerta. Por ahí tenemos... No lo nombró Vaca Muerta. Sí, porque justamente hay un cerro que se llama Vaca Muerta, que es de donde nace el estudio, donde se toman las muestras que después datan de lo que sería el informe Weaver. Tenemos ahí un mapita para mostrar más o menos lo que abarca Vaca Muerta, que ahí lo veíamos, justamente son 4 provincias y 33.000 kilómetros cuadrados. Bueno, ustedes se preguntarán qué corno hacía Charles Edwin Weaver aquí en la Argentina en el año 1925. Seguramente queriéndonos robar. Viste, como todo norteamericano en tierras latinoamericanas, estaba justamente, no venía por una Aparte, vueltita. a 4 años después es que invaden las Islas Malvinas y nosotros, nos destruyen la colonia que teníamos en las Malvinas. Bueno, ustedes posiciónense en el año 1922, en cuestiones geopolíticas, cómo estaba el mundo en esos momentos. Era la fiebre del petróleo. Estamos saliendo de la utilización de los minerales para poder realizar nuestra vida cotidiana y estamos pasando al petróleo. Justamente en el año 22 es donde Mosconi decide crear YPF, en este caso. En esa puja de la fiebre del petróleo es que Charles Edwin Weaver, que era docente en ese momento y decide tomarse un descanso de la Universidad de California, es enviado a Latinoamérica a peinar, a recorrer toda Latinoamérica por la Standard Oil California, que hoy es Chevron. ¡Ah! ¡Míralo! Lo mandaron para justamente analizar qué posibles yacimientos, inversiones podía llegar a ser la Standard Oil California, en este caso en el sur de la Argentina. Weaver llega, toma estas medidas, realiza el informe Weaver y luego se publica de manera secreta, se lo da a la Standard Oil, obviamente no iba a ser una publicación científica. Del informe Weaver se desprenden igual muchos datos que se toman que hoy se utilizan para quienes estudian geología, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata. Muchos de los datos que aporta Weaver son los que utilizan hoy científicos, ingenieros y demás que trabajan en empresas dentro de Vaca Muerta para hacer lo que son las investigaciones, las perforaciones, los análisis de suelo. Bueno, crea como una obra prima de Vaca Muerta con muchos datos. Él estaba muy interesado, sobre todo, más a hobby personal, en todo lo que era la cuestión de los fósiles, de identificar las diferentes edades de capas rocosas que había en ese lugar, y es allí que entonces Charles Edwin Weaver crea el informe Weaver y allí se conoce o se da a conocer por primera vez Vaca Muerta. De 1931, que es donde se publica el informe Weaver, tenemos que remontarnos casi 100 años, un poquito menos, 2007, donde comienzan los planes de exploración para Vaca Muerta. Ustedes imagínense. ¿Y esos 100 años qué? 70 años sin nada. Bueno, 77 años sin nada. Generalmente lo que se empezó a hacer es la trazabilidad de los campos para la exploración de lo que se podía extraer dentro de Vaca Muerta. Pero ustedes recuerden esto, 1931, fiebre del petróleo, recién se estaban comenzando a encontrar los pozos convencionales.
O sea que... Que estamos hablando de los que se encuentran a 1000 metros, cosas Exacto. Por ejemplo, para que se den una idea, si por ahí cuesta imaginárselo, el capítulo de Los Simpson donde se encuentra petróleo debajo de la taberna de Moe, eso es un yacimiento convencional. Claro. Debajo de la Claro. escuela, en realidad, es que después Moe pone una Cierto. terminal y extrae petróleo. Entonces, vos tenés desde el 31 en adelante todo el desarrollo de la extracción petrolífera que estaba enmarcado en una cuestión convencional. Aparece esto y a partir de la década del 90 es donde comienza a desarrollarse la tecnología necesaria para poder hacer el fracking, que lo conocemos hoy en día, que es por ahora el único método de extracción que hay de petróleo y de gas no convencional para este tipo de formaciones. Lo empezó a hacer Estados Unidos, era el único país que había generado la maquinaria y la tecnología de punta, y en 2007 comienzan los estudios y los planes de fase exploratoria para ver, bueno, en qué situación se encontraba Vaca Muerta aquí en la Argentina. Ustedes recuerdan, 2007 YPF era privada aún. Claro. Fue privatizada durante los 90 en el gobierno de Carlos Saúl Méndez y fue expropiada por la propia Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012. ¿Qué pasa entre el 2007 y el 2012? Repsol no quería hacer la inversión que demandaba Vaca Muerta para hacer las fases exploratorias y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los diferentes pozos de Vaca Muerta. Ustedes saben, y esto es, le pido perdón a a San Martín, que está acá a mi izquierda, Vaca Muerta y los consorcios de petróleo funcionan medio como una cuestión aparte, un país aparte. Tienen una legislación un poco rara, interceden capitales financieros de los más poderosos del mundo y allí está la puja entre quienes se quedan con las licencias para explotar esos pozos petroleros. Es lo mismo que sucede con las plataformas offshore en Mar del Plata, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Hace varios años tuvimos la licitación, eso lo hace el gobierno argentino porque está en aguas argentinas, y se licitan las zonas de los campos, que es donde se va a hacer la fase exploratoria. Bueno, Repsol no quería hacer esa inversión. La Argentina se ampara en uno de los artículos del Estatuto de YPF y se ampara en la Constitución argentina, que ellos dicen que la Constitución está por encima del Estatuto de una empresa privada. Se produce la expropiación de YPF y con la expropiación de YPF, pese a quien le pese, empieza el desarrollo, el boom de Vaca Muerta. Es decir, que de 2012 hasta hoy, todos quienes quieran hablar de Vaca Muerta, bueno, pueden no obviar que la decisión de haber expropiado YPF obedece también a que hoy podamos tener el desarrollo que tenemos, la superproducción que tenemos. Año a año se están batiendo récords de producción y extracción de petróleo y gas no convencional. Y hay allí una cosita más para tener en cuenta en torno a la expropiación. Vieron que ahora se está sacando cada vez, para volver a poner el tema en agenda, el juicio que se le está haciendo a la Argentina en tribunales norteamericanos por la expropiación de YPF. Lo está haciendo Buford, que es un buffet de abogados que funciona en realidad más bien como un fondo buitre, como fue ese BlackRock en su momento. Buford lo que se encarga de hacer es de comprar las acciones de aquellas empresas que presentan quiebra, y a partir de esa compra, de alguna manera, se ganan ellos el derecho de poder accionar ese juicio. Como tienen otro capital, tienen otro equipo técnico, así van por el mundo haciendo demandas. Estafando países. Por eso les digo, por ejemplo, ¿vieron cuando debatíamos en su momento la sanción de la ley Ómnibus y del RIGI? Que en un momento hay un apartado que dice que toda acción judicial que se realice o a la empresa que esté enmarcada y la haga o un individuo o el propio país, se va a definir en tribunales exteriores, más precisamente en tribunales norteamericanos. Bueno, esto es lo que sucede justamente con YPF, y por eso es que Buford tiene esa posibilidad de hacer la demanda a la Argentina. Cuando se hizo la privatización en los 90, se estableció justamente tribunales norteamericanos para la decisión, para que un tribunal norteamericano decida si lo que hace Argentina está bien o mal. Claro.
cositas que pasan. Pero si nos remontamos hoy a la actualidad, hay algunas cosas que están pasando con Vaca Muerta y que son importantes remarcarlas. Vos hoy me mencionabas que hay varias empresas, Ari, me preguntabas. Son en un total casi 10, entre 10 y 11 empresas son las que operan en Vaca Muerta. YPF es la empresa mayor, la que explota la mayor cantidad de campos de petróleo. Está Shell, Capex, Pampa Energía, Chevron, que la mencionábamos recién, Vista, Phoenix, Tecpetrol, Total Energy, Pan American Energy y Plus Petrol. Son a priori las 11 empresas que de alguna manera se ven que están explotando. Porque seguramente deben haber muchas empresas que no están o en los registros o en la agenda de la explotación de petróleo. Pasa algo... Acá me salen algunas que no sé si las nombraste. A ver. Quizás sí, pero porque tienen nombres difíciles, me lo olvido rápido. Halliburton. Halliburton vendió todo su paquete accionario el año pasado. SLB. SLB puede ser una empresa terciarizada. Calfrac. Calfrac es una empresa terciarizada. Weatherford y Tenaris. Sí. Son todas empresas terciarizadas esas, Ari. Ok. ¿Qué pasa? Vieron que cuando hablamos también en su momento con lo del RIGI, vos tenés un circuito económico madre, un circuito económico prima, y a partir de eso se ramifica y se crean diferentes empresas que terciarizan ese servicio. YPF tiene el derecho de explotación del pozo. Ahora, el fracking lo hace una empresa que terciariza ese servicio. Y el traslado de los trabajadores al pozo lo hace otra empresa que terciariza ese servicio. ¿Son todos trabajadores argentinos igual o no? Hay trabajadores argentinos y hay trabajadores de otros países, que eso obedece a que no tenemos la capacidad técnica o de formación para poder desarrollar ese tipo de conocimiento. Hay un documental, me voy a poner en el... Me voy a interceder Está todavía el señor Laureano Ciapa acá y está muy enojado. Por eso me tomo el atrevimiento. Está a punto de Tensión entrar, en el está a estudio. punto de entrar a la pantalla verde. Hay un documental que hace Techint, que tiene la petrolera Plus Petrol, que es una de las principales encargadas dentro de Vaca Muerta que opera, y que tiene Tenaris, que es la que creó los caños para el gasoducto Néstor Kirchner. Hay un documental de 30 minutos en YouTube muy interesante que cuentan cómo es la trazabilidad y la creación del gasoducto Néstor Kirchner. Y ahí explican un montón de estas cosas que vos me estás preguntando, Ari, en torno a cuántos trabajadores argentinos hay, cómo es ese proceso y demás. Claro. Para ir terminando, o para ir cerrándolo, porque ya nos íbamos a ir temprano y ya estamos rozando el cierre del programa. Sí, estamos rozando el cierre en realidad. Pero fue el mejor método para no robar minutos, ¿no, Juan? Está contento el productor. Bueno, por ahí que sea el presidente el próximo. Hoy hay 31 proyectos activos en Vaca Muerta. Son diferentes campos, entre ellos está Loma Campana, La Marga Chica y Bandurria Sur. Son los 3 campos más grandes de explotación de shale oil y shale gas. Todos ellos operados por YPF, salvo la Amarga Chica, que hasta la semana pasada pertenecía a Petronas, la empresa que iba a poner la planta de gas natural licuado, y que fue vendida a la petrolera Vista de Miguel Galuccio, quien fue en su momento CEO de YPF y que hoy se está posicionando como una de las petroleras más importantes dentro de Vaca Muerta. ¿Quiere preguntar algo el productor? Sí, por favor, Juan. Galuccio es el que se acusa de tener información privilegiada, digamos, a partir de estar al frente de YPF y después comprar una empresa energética o formar su propia empresa energética para después explorar pozos de Vaca Muerta. Puede ser. No voy a decir que no me voy a inmolar por Galuccio. No me voy a inmiscuir en esos asuntos. Sí hay una ruta, una pista en eso que vos me planteás, y es que asistimos en los últimos meses a una cobertura periodística donde decía que YPF estaba abandonando pozos convencionales en todo el país y se estaba dedicando exclusivamente a la producción de shale en Vaca Muerta.
¿Qué puerta abre esto? Con la excusa Horacio Marín, presidente de YPF, dice que bueno, que son pozos agotados, que etcétera, 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 pero que todavía sostiene petróleo. Claro. YPF lo está abandonando. ¿Y qué pasa en la medida, al mismo tiempo en el que YPF va abandonando es lo esos pozos? como casi maduros, ¿no? Casi maduros, exactamente. Pero a medida que YPF va abandonando esos pozos, del otro lado vemos que nacen nuevas empresas así, nuevas empresas... Ay, como esa fantasma que nació como en abril del año pasado. Exacto, como la Hablamos empresa de ella. de las líneas aéreas. ¿Se acuerdan? Era de líneas aéreas. Eran líneas aéreas. Claro. Bueno, lo mismo está pasando con el petróleo. De repente, gente que tiene guita se dedica a ponerse una petrolera y agarra los pozos convencionales. Claro. En los 90 eran canchas de pádel, hoy son petroleras. Claro, muy bueno, che. Entonces, por ahí algo puede ir en esa línea lo que decía el productor. Dos cosas para cerrar. Una que tiene que ver con la situación que hoy sucede en Vaca Muerta. Nosotros tenemos una ciudad en Vaca Muerta que se llama Añelo, que es una ciudad que alberga de alguna manera a los trabajadores y trabajadoras, mientras Vaca Muerta moviliza miles de millones de dólares. En Añelo hay 11 cuadras asfaltadas únicamente, hay asentamientos puestos y hay gente que no tiene red de gas. Sí, es increíble lo de Añelo. Red Aparte, de gas. no tienen asfalto directamente en Añelo. Son Claro, 11 claro. cuadras nomás asfaltadas y con la cuestión del asfalto sucede otro dato interesante, que es que en febrero hubo un colapso de las rutas neuquinas por falta de mantenimiento. A la vez que Vaca Muerta está experimentando una superproducción de los barriles de petróleo y de gas que extrae no convencionales, sufre demoras que tienen que ver con cuestiones burocráticas o cuestiones donde el Estado no se hace presente. Y eso responde, primero, a que Javier Milei decidió parar la obra pública desde que asumió su gobierno, y segundo, que el gobierno de Neuquén no se hace cargo tampoco de esa situación, porque No. en teoría le correspondería al Claro. gobierno de Neuquén, que se lleva cerca del 12% de la guita que se genera en Vaca Muerta en términos de regalías. ¿A dónde va a parar esa plata? Bueno, A Añelo no. solo Dios lo sabe en esa línea. Por último, Horacio Marín la semana pasada estuvo en una conferencia en Nueva York junto con diferentes empresarios buscando inversiones justamente, y allí es donde repite una y otra vez esto que venimos repasando desde que comenzó la columna, que es que quiere que YPF sea una empresa dedicada exclusivamente al shale, es decir, a fracking, a buscar pozos de gas no convencional y de petróleo no convencional, que no está mal, En Malvinas hay, ¿eh? Pero no sería la... pero no sería el único fin. No, Claro. claro. Porque YPF produce un montón de otras cosas y tiene la capacidad técnica instalada de producir un montón de cosas. De hecho, litio, que se dejó abandonado, por Bueno, ejemplo. eso depende a decisiones políticas que también hacen a la importancia del desarrollo de Vaca Muerta. Vaca Muerta no podría ser Vaca Muerta sin los capitales privados, y es un punto muy importante. Es muy necesario que el capital privado invierta y esté presente allí, pero el Estado también tiene que tomar sus decisiones, y en este caso estas decisiones son las que traen las consecuencias. Muy bien. Yo recomiendo felicitaciones por esta columnaza, primero. Tremenda. ¿Va a haber parte 2? Claro que sí. ¿O no? Puede Pero quiero recomendar que Comenten. vayan a la refinería de YPF de Ensenada. Ajá. ¿Sabías que una facultad de la Argentina se encuentra próxima a lanzar un satélite al espacio? Se trata del USAT-1, el primero de una serie de 5 CubeSats que serán fabricados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y que serán lanzados al espacio a mediados de este año. ¿Qué es un CubeSat? Se trata de un satélite en miniatura que pesa alrededor de 4 kilos y que ofrece grandes ventajas en comparación con un satélite tradicional. Demanda menor costo de producción, no genera residuos espaciales y su construcción conlleva 2 años como máximo. Además, la facultad se encuentra trabajando en la misión satelital Sabiamar para el estudio de los mares a nivel global, especialmente en las regiones costeras de la Argentina y Sudamérica. Pero lo más importante es que de estos procesos participan investigadores y alumnos becarios del Centro Tecnológico Aeroespacial, el CTA, y del Grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones, CENIT, todos egresados de la Universidad Pública. El USAT-1 permitirá demostrar que la facultad puede realizar el diseño y la fabricación de punta a punta de un satélite y un GPS, aportando a la soberanía espacial argentina.
Así que imagínate, si todo esto lo hacemos en tiempos de crisis, lo que podríamos llegar a hacer con más inversión y presupuesto.